Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Espero que estén viendo el primer slide y que me estén escuchando bien. ¿Me confirman, por favor? Sí se ve y sí se escucha, doctor. Sí, Perfecto. doctor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tratar de continuar con esta tradición de empezar puntuales siempre para que ustedes organicen su tiempo de la mejor manera. Así que da tiempo al final, mejor para todos, ¿no? Bien, nos toca hacer, esta es la última clase teórica que me toca dar a patología especial. Ya de aquí nos despedimos. Seguiremos con los laboratorios, pero ya la teoría, ¿no? Así que es un momento para aprovechar y desearles lo mejor a todos como promoción. Están casi a la mitad de camino de terminar su carrera y es un momento importante porque después de la mitad del camino todo va de bajadita, todo va más fácil, todo va más rápido. Esperamos que puedan ustedes seguir avanzando como siempre. Y como le he dicho siempre a todos, no hay secretos en esta carrera. Todo está escrito ya, todo está en los libros, todo está en información oficial. Y la única forma de saber más es aprender más y estudiar más. No hay ningún misterio. Así que ya depende de ustedes. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a hablar de las enfermedades más comunes que afectan al aparato genital masculino, para lo cual tenemos que hacer un pequeño resumen usando esta imagen de los órganos que constituyen este aparato. En primer lugar, esto de acá, esta falla del color es en la conversión del PowerPoint a PDF, ¿ya? La foto es completa en el PPT. Bueno, comenzamos con la gónada, eh, el testículo. Acá está el epidídimo y desde la parte inferior de la cola empieza a formarse este famoso conducto deferente, ¿no? Que tenemos dos, uno a cada lado. Y luego este conducto deferente le dará la vuelta a la vejiga, como ven. Esta es la vejiga, esta es la próstata. Llegará a esta parte eh, posterolateral de la próstata y desembocará en la uretra prostática a la altura del veru montanum. De allí ya toma el camino de la vía urinaria, ¿no? De la uretra y sale a lo largo de la uretra, primero prostática, luego la uretra esponjosa y luego la uretra peneal. Entonces, a lo largo de todo este sistema vamos a ver las enfermedades más comunes que le afectan, ¿no? Este cuadro que pertenece como ven ahí, a conceptos embriológicos, siempre me ha parecido de lo más importante en la explicación de muchos de los problemas que ocurren en el aparato genital masculino. Y este cuadro sintetiza el desarrollo de diferentes niveles de ambos embriones, femenino por este lado, XX, y masculino por el otro, XY. Recuerden que la mujer es, es quien lleva en su vientre a los hijos, sean mujeres o sean hombres. Entonces, todos los embriones se han desarrollado, nos hemos desarrollado en un entorno femenino, el de nuestra madre. ¿Ya? Y eso es un detalle muy, muy importante que deben tener en presente siempre. Porque recuerdan ustedes cuando estudiaron embriología y les hablaron de los famosos conductos mesonéfricos de Wolff y paramesonéfricos de Müller. En ese momento les dijeron que los conductos mesonéfricos de Wolff se diferencian con el tiempo en los genitales masculinos y los paramesonéfricos de Müller en los genitales femeninos, tanto internos como externos, en ambos géneros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una mujer está gestante de un embrión femenino, los ovarios no necesitan trabajar, ni mucho menos, para que los conductos de Müller sean estimulados y se diferencien en la línea femenina. Tiene sentido, ¿no? Está en la misma línea. Mamá XX, hija XX.
Y fíjense otro detalle importante, los conductos de Wolff se anulan, se inhiben, regresionan solos, en forma automática. Esta es la forma de desarrollo femenino, pero en el lado masculino no es así, porque precozmente, muy precozmente, los testículos empiezan a desarrollar mediante el factor determinante testicular, para que el testículo, a través de sus células de Sertoli, produzcan una sustancia llamada factor inhibidor mülleriano. Fíjense el nombre, que como su nombre lo dice, inhibe a los conductos de Müller, los conductos paramesonéfricos de Müller. Ese es por el lado de la célula de Sertoli. Y por el lado de la célula de Leydig, para que produzca testosterona. Y esta, a su vez, estimule a los conductos mesonéfricos de Wolff. Fíjense que ambos procesos son activos. La inhibición del sistema opuesto al género, en este caso Müller, ocurre por la producción de esta sustancia a través de esta célula. Eso no ocurre acá. Acá se eliminaron solitos. Y la estimulación de los conductos que necesito también ocurre mediante la testosterona producida por la célula de Leydig. Acá el ovario no produjo nada, ni acá se estimuló al ovario para que maduren algo y produzca nada, absolutamente nada. Es en forma automática. Fíjense cómo en el otro lado es distinto. Y bueno, tiene algún sentido, ya que está gestándose un feto masculino en un entorno completamente femenino, hormonalmente femenino. Así que algunos de estos problemas de los remanentes de los conductos mesonéfricos de Wolff o paramesonéfricos de Müller en ambos géneros, vamos a verlos más adelante como causas de patologías asociadas a disgenesias gonadales, por ejemplo. A esta carga cromosómica se le llama sexo genético. A la presencia de las gónadas, ovarios o testículos, se llama sexo gonadal, obviamente. Y a los genitales internos se llama sexo genital, ¿no? Algunos le añaden también el sexo social, es decir, la percepción que tiene la persona de a qué género pertenece, ¿no? Lo ideal es que todo esté en la misma línea, obviamente, ¿no? Entonces, fíjense que algunos de los slides que vienen a continuación los voy a obviar porque es lo que acabamos de conversar. Recuerden, eso sí, que el testículo es un órgano, es una víscera, que empieza su origen en el abdomen y de ahí tiene que descender. Muy precozmente, fíjense, al mes más o menos de gestación, a partir del mesodermo, que es el que da origen a estos órganos, se forma una gónada indiferenciada. Fíjense, en ese momento es indiferenciada, no hay estructuras que permitan definir si son masculinas o femeninas. Y a la 7ª semana más o menos empieza la formación del famoso FDT, que lo vimos acá, ¿no es cierto? Factor determinante testicular. Ya por aquí se comienza a ponerse todo. Este factor está codificado por un gen que está en el brazo corto del cromosoma Y. Este es el gen. Y también recuerden, aunque estos deben saberlo, por histología, el testículo tiene 3 componentes. Los cordones sexuales que terminan diferenciándose en tubos seminíferos, o túbulos seminíferos, o conductos seminíferos, es lo mismo. Las células germinales, porque obviamente es un órgano que produce células germinales, como el ovario, y que son los gonocitos, pero también se diferencian las células de Sertoli, ¿no? Y las de Leydig en el estrom. Y todo eso va a estar envuelto en cubiertas, llamadas en conjunto revestimiento celómico, ¿ya? Que también tiene su importancia, como veremos más adelante. El testículo tiene una cubierta de peritoneo que el ovario no tiene, por ejemplo. Lo veremos luego, no se preocupen. Todo esto que está escrito aquí, ya lo vimos en el slide, así que no tiene sentido que lo repita. Si quieren, después lo leen tranquilitos en casa, ¿ya? Es lo que está en el slide, en el cuadro original. El testículo tiene que salir de la cavidad abdominal, de adentro mismo de la cavidad,
Primero salir a la pared abdominal. Ahí hay un conducto llamado el conducto inguinal. Recuerden el anatomía. Conducto inguinal con un anillo inguinal interno que está profundo y un anillo inguinal externo que está superficial, prácticamente debajo de la piel. Y de allí descender hacia la bolsa escrotal. Más o menos dicen guiado, entre comillas digo, por un repliegue fibroso conectivo llamado gubernaculum testis. También esto deben haberlo estudiado en anatomía. Y el otro concepto que es importante que recuerden, ustedes algún día van a ser padres o madres, probablemente, nadie sabe, ya veremos luego eso. El niño puede nacer, si es varón, sin ningún testículo en su bolsa escrotal, y eso es normal, ¿ya? Porque lo normal es que incluso se puede esperar hasta que cumpla 3 meses después de nacido. Así que no desesperarse en ese momento, ¿sí? Es normal. El testículo tuvo que empezar a trabajar precozmente dentro del útero, al inicio, ¿se acuerdan en el cuadrito que les mostré? Pero después, una vez que el niño nace, ya no funciona nada, simplemente se pone a dormir hasta el inicio de la pubertad. Les decía que en estos esquemas, el testículo que está en la bolsa escrotal, en realidad se originó en el abdomen, es más arriba, cerca de los riñones más o menos, en esa zona. Y de ahí ha tenido que ir bajando, y esto que ven aquí, esta línea que estoy tratando de señalar con la punta del puntero, es el peritoneo parietal. A la hora de que desciende, arrastra, igual que acá, miren, ven acá el peritoneo, aquí y acá, arrastra, jala con él este repliegue de peritoneo, se lo lleva hasta llegar a la bolsa escrotal. En ese momento, más o menos, fíjense lo que ocurre, debería cerrarse a esta altura, digamos aquí, y este conducto que se formó debería desaparecer completamente o quedar un conducto fibroso, un trayecto fibroso nada más, pero debería cerrarse y quedar así, como ven aquí. Miren, ahí. ¿Qué cosa es esto? Peritoneo del abdomen que bajó junto con el testículo y se cerró aquí y se quedó revistiendo parcialmente al testículo a manera de una membrana serosa, igual que el peritoneo, igual que las pleuras que envuelven a los pulmones, e igual que el pericardio que envuelve al corazón. Quiere decir que los varones tenemos una cuarta cavidad serosa, bilateral todavía, rodeando parcialmente al testículo. Y este hecho hace que, al haber peritoneo jalado del abdomen, el peritoneo está revestido por células mesoteliales, ¿no recuerdan en histología? El testículo también va a quedar revestido por células mesoteliales. Y a este espacio se le llama cavidad vaginal. Fíjense que suena un poco contradictorio que los dos tengamos cavidad vaginal. No he dicho vagina, he dicho cavidad vaginal. Y encima tenemos dos, una en cada testículo. Esto le digo porque más adelante veremos términos que hablan de la cavidad vaginal. Y yo he visto a algunos estudiantes alguna vez decir que es imposible, ¿no? Incluso en un examen puse una pregunta relacionada a eso y respondieron que eso era imposible, que el hombre no tiene cavidad vaginal. No, no, claro que tenemos dos todavía, a falta de uno. Le decía que en condiciones normales, este conducto se cierra, como ven, y queda un trayecto fibroso, o no queda nada, y acá se queda bien cerradito y acá bien cerradito. Pero a veces existe lo que se llama la persistencia total de ese conducto, como fue originalmente. ¿Cuál es el problema? Que una víscera abdominal, un intestino delgado, por ejemplo, puede salir por aquí, llegar hasta acá y llegar a la bolsa escrotal, siguiendo el mismo camino del testículo. Y ese camino lo dejó al jalar el peritoneo a través de su trayecto. Entonces, esas son las famosísimas hernias inguinales que van a estudiar en cirugía y que algún día van a operar incluso, porque son facilísimas de operar.
¿ya? Hasta como estudiantes nos dejan a veces practicar con esas operaciones. Y los que son cirujanos con mayor razón, obviamente, ¿no? Los que quieren ser cirujanos o cirujanas con mayor razón todavía. Eso se llama persistencia total del conducto peritoneo vaginal, ¿eh? Ya empiezan los nombrecitos, vaginal. Y otras veces no es una persistencia total, sino una persistencia parcial. Fíjense que aquí ha quedado hasta aquí más o menos la cavidad. Y entonces también puede haber una hernia, pero llegará solamente hasta aquí. No llegará hasta la zona testicular. Cuando ustedes ven pacientes con hernias inguinales indirectas, van a ver que la bolsa escrotal está llena de un ácido intestinal, ¿no? Y la clásica, ¿no? Y señor, pero ¿desde cuándo tiene esa pelota ahí? Ah, hace medio año, doctor. ¿Y por qué no acudió al médico? No, pues yo pensaba que era un signo de virilidad, ¿no? ¿Cuál virilidad? Se encarceró su intestino, hay que sacarle 3 metros de intestino. Bueno, cosas que pasan, ¿no? El testículo tiene problemas congénitos también. Por ejemplo, recordar que orqui significa testículo. Interesante, ¿no? Orqui. Orqui, ¿a qué recuerda? A orquídea. La orquídea tiene en algún momento de su desarrollo, la orquídea, esa flor tan bonita que le gusta a las personas, tiene en un momento sus raíces son como dos tubérculos que semejan exactamente igual a dos testículos. De ahí el nombre, fíjense, qué curioso, ¿no? Y esa es la flor que más le gusta a algunas damas, ¿no? Mono significa uno. Entonces, monorquia significa un solo testículo. ¿Es posible? Sí, es posible. Sinorquia significa que los testículos, los dos, existen los dos, pero se han unido en uno solo, en la línea media. También es posible. Esto es mucho más extraño. An significa ninguno, ausencia. Anorquia significaría que no hay testículos, lo cual es posible a pesar de que, como ustedes podrán entender, el testículo debió existir al inicio para la diferenciación y luego por alguna razón entró aparentemente en apoptosis masiva y se desapareció. Es posible. Son casos raros, pero están descritos. Y para estos dos conceptos que vienen, vamos a mirar mejor los esquemas, ¿ya? Cuando los testículos o un testículo no está en la bolsa escrotal, existen dos opciones. O que el testículo no haya descendido completamente y se haya quedado suspendido en el camino normal de descenso, ¿ya? O se haya perdido y se haya ido a otro sitio, es decir, fuera del camino normal de descenso. Estas cosas tan extrañas ocurren, ¿no? O, por supuesto, más frecuente es que se haya detenido en el camino, es decir, no se ha salido de la ruta, está en la ruta, pero se detuvo. Eso se llama criptorquidia. Y acá está, cripto, orqui ya saben que significa testículo, ¿no es cierto? Cripto significa escondido, ¿ya? Cripto. Por ejemplo, encriptar. ¿Qué significa encriptar en computación? Ponerle un candado a la información, encriptar, esconder. También tiene una relación con nicho, cripta. Las criptas son los nichos donde sepultan a las personas, ¿no? Está escondido. En este esquema, testículo en negro, este es el conducto inguinal, conducto inguinal, conducto inguinal. El conducto inguinal es parte normal del descenso testicular. El testículo se ha detenido justo antes de ingresar al anillo inguinal interno del testículo. Interno porque es profundo, ¿eh? Entonces, está en el camino. Ok, criptorquidia. En este esquema, fíjense bien, por favor. Acá está la bolsa escrotal con un testículo, acá falta uno. ¿Y el testículo dónde está? Acá. Pero esa zona es esta. Y eso es el muslo. ¿Qué hace un testículo en el muslo? Está fuera de la vía normal. Eso se llama ectopía. En este esquema, el testículo ha pasado ya el conducto inguinal y está justo encimita de la bolsa escrotal a donde debe llegar. Ok, se ha detenido criptorquidia en la vía común, en la vía de descenso habitual. En este esquema han tenido que hacer un corte sagital para mostrar que el testículo está en el periné. Bueno, eso no es normal, ¿no es cierto? No hay forma de que eso sea parte del camino normal.
Esto se llama ectopía. Exagerando, yo siempre les decía, ¿no? Criptorquía, el testículo se quedó en el camino. Ectopía lo tienes detrás de tu oreja. ¿Ya? Si lo tienes detrás de tu oreja, eso es ectopía. Eso es para que se les grabe, ¿ya? No es para que lo pongan en el examen, por si acaso. Entonces, vamos a hablar de la criptorquidia, ¿ya? Primera cosa, es más común en el lado derecho, ¿ya? Y criptorquidia tiene una letra D. Ah, pero miren, también tiene 3 letras I, ¿no? Como para que se confundan. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha. Los testículos están en su bolsa escrotal como ubicación ideal debido a que, como ustedes saben, allí existe una temperatura 1 o 2 grados menor que en el resto del cuerpo, que en las cavidades abdominales, por ejemplo, en la cavidad abdominal. Y esa disminución de temperatura le sirve para un desarrollo adecuado de los gametos y la gónada misma. Así que cualquier otro lugar que no sea la bolsa escrotal es malo para el testículo. Cuando tiene criptorquidia, por ejemplo, el testículo se va atrofiando, por eso el tamaño disminuye, pesa menos, etc. Y a la histología exactamente pasa eso. Los tubos se hipotrofian, se atrofian, disminuyen de número, disminuyen en cantidad, disminuyen las células. El problema de tener un testículo criptorquídico, es decir, que no llegó a descender, es que su riesgo de desarrollar neoplasias malignas aumenta hasta unas 10 veces, más que en la población normal. También incrementa su riesgo de infertilidad. Eventualmente puede sufrir torsión o, lo más común, traumatismos por donde está ubicado. Y, bueno, pues, problemas psicológicos, si es que uno es no un niño, no un joven ya que, pues, no tiene el testículo donde todos los demás sí lo tienen, ¿no? Y en ese sentido las personas pueden ser muy crueles, ¿no? Con las bromas, ¿no? Acá tenemos, miren bien, la bolsa escrotal. ¿En qué lado era más frecuente la criptorquidia? ¿Izquierdo o derecho? Uy, se durmieron. ¿Ah? ¿Derecho? Derecho. Por eso esta foto es del lado derecho, ¿no? Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Acá está el testículo izquierdo, está en su sitio. En el derecho falta aquí. Pero, haciendo la operación, se dieron cuenta que el testículo está justo dentro del cordón espermático y dentro del conducto inguinal, ¿no? Y ahí está. El cirujano después verá cómo él sabe llevarlo a su lugar, ¿no? ¿Se acuerdan que empezamos la clase con un cuadrito interesante de X, 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 Y y todo eso? Ok, vamos a hablar ahora de estados intersexuales. Son enfermedades propiamente dichas, con confirmación patológica, histopatológica. No tiene nada que ver con la conducta, por si acaso. Se define como problemas o alteraciones o desórdenes en la diferenciación gonadal, gónada, testículo, ovario, y que clínicamente se manifiestan con una discordancia entre si soy XX o XY, mujer o varón, y el fenotipo, es decir, la forma, la morfología externa. Es decir, una persona que es una persona de unos 20 años, que es XX, debería verse como una dama. Y un varón que es XY, obviamente, debería verse como un varón a la misma edad. Cuando no ocurre esto, cuando el genotipo y el fenotipo están en discordancia, estamos hablando de estados intersexuales. Aquí están las 3 formas comunes, las más frecuentes de estos estados intersexuales. Vamos a verlos. Estos temas son complejos, ¿ya? Y yo he tratado de hacerlo sencillo, ¿ya? Así que no quiere decir que, por ejemplo, la única forma de disgenesia gonadal sea el síndrome de Turner. ¿Por qué he puesto solamente este y su variante? Porque es lo más fácil de que ustedes entiendan, lo más fácil de entender por ustedes que están empezando. Nada me vale poner una lista de 20 si los voy a marear. Pero ustedes sí han estudiado el síndrome de Turner, ¿se acuerdan? Cuando hicieron embriología. Son esas niñitas que tienen una carga genética 45 porque les falta un cromosoma X, por eso es X0. Estos pacientes tienen fenotipo femenino, pero poco desarrollado y sus ovarios fibrosos, ¿no? ¿Se acuerdan? Son mujeres, bajitas, con el cuello alado, o sea, como alas, no que esté al costado, alado de alas,
hiperterrorismo, tienen no desarrollan características sexuales secundarias femeninas, es decir, no hay desarrollo mamario, no hay desarrollo de caderas, la distribución de la grasa corporal no sigue el patrón típico del patrón femenino. Eh, ¿Qué más? El vello púbico usualmente no existe, es decir, no desarrollan como mujeres, se quedan como niñas pequeñas. Hay un grado de retardo mental también, y por supuesto son estériles, ¿no? Esa es la forma más sencilla para que ustedes recuerden una disgenesia gonadal, ¿ya? Ovarios fibrosados. O sea, si me mandaran una biopsia de su tejido ovárico, encuentro todo fibrosado. No desarrolló ovocitos, no desarrolló folículos de Graf, nada de esas cosas. La segunda forma son los hermafroditismos, llamados hermafroditismos verdaderos. Hermafrodita, esta palabra viene de la unión de Hermes, que es un dios, no estoy seguro si griego o romano, no me acuerdo, masculino, Hermes, el nombre incluso es de varón, y Afrodita, que es un nombre femenino, una diosa femenina. Entonces, si lo juntan, hermafrodita, Hermes con Afrodita sale hermafrodita, y es una persona que tiene ambos tejidos de ambos géneros mezclados. A ver, ustedes deben conocer algún parásito hermafrodita, rápido, donde no haya macho y hembra. Vamos, parásitos, clásico. Sin googlear, pues. A ver. ¿Nadie? ¿No se acuerdan? Parásitos hermafroditas. No hay macho y hembra. Es uno solo. Uy, se durmieron. Despierten. Hable, hable. Alguien me escribió, creo. Solitaria, muy bien. Las tenias, las tenias. Las tenias son hermafroditas. No hay tenia macho y tenia hembra, como si hay ascaris macho y ascaris hembra. ¿No es cierto? No, la tenia no, es macho y hembra a la vez, ¿no? La definición dice que debe haber tejido, miren que habla de tejidos, ¿eh? O sea, al microscopio, tejido de testículo y ovario en el mismo paciente, independiente de que sea XX o XY. Fíjense lo que estamos diciendo. El paciente puede tener, él o la paciente puede tener en un lado un testículo y en el otro lado un ovario. Fíjense qué rayado, ¿no? O sea, en el lado derecho testículo, en el lado izquierdo un ovario. O tener una gónada que no existe y que se llama ovotestes, es decir, una gónada en la que yo la estudio al microscopio y encuentro que tiene conductos seminíferos, por un lado, y mezcladito al costadito, folículos ováricos, folículos de Graf, ovocitos. ¿Ah? Eso no existe normalmente. Ejemplos de hermafroditismo verdadero. Ahí, este libro es de su libro Netter, de ese de anatomía, de neuroanatomía, también tiene de patología. Este es aparente un varón, ¿no? Pero miren, en el lado derecho tiene un testículo y profundamente en su pelvis, en el lado izquierdo, tiene no solo un ovario, sino además un útero rudimentario, un útero unicornio, como dice ahí, hasta trombouterina. Cuando se estudia al microscopio, hay folículos de Graf, hay ovocitos primarios secundarios, estroma ovárico. Y cuando se estudia gónada, son tubos seminíferos. ¿Ven? Hermafrodita. En cambio, esta de acá es una hermafrodita femenina. ¿Y qué ocurre en ella? Bueno, pues cuando estudian, tiene gónadas y sus gónadas que están puede ser un ovario, acá tiene un ovoteste. Cuando se estudia esto, tiene tubos seminíferos y tiene folículo de Graf y tiene ovocitos primarios secundarios ahí, desarrollándose. Cuerpo lúteo. Ambas cosas, ambos tejidos. Y en este caso en particular, además, tiene una hipertrofia clitoriana que semeja un poco al pene. Complicado, ¿no? Complicado. Y los falsos hermafroditas serían la tercera forma, el pseudohermafroditismo. Y existen dos tipos, el pseudohermafrodita femenino y el pseudohermafrodita masculino. Yo siempre les he dicho que la forma más simple es recordar que si es femenino, el pseudohermafrodita femenino, esa es la gónada que tiene. O sea, si es femenino, tiene ovario, pero se parece a un hombre. Ustedes lo ven por fuera vestido y es un hombre.
En cambio, el pseudohermafrodita masculino, masculino manda, tiene un testículo, tiene testículos, pero ustedes lo ven fenotípicamente por fuera y es una mujer. Yo, a modo de broma, siempre les he dicho, ya se han hecho su cariotipo, ya saben que son de verdad XX o XY. Así que antes de empezar una relación sentimental con alguien, a lo mejor pídale un cariotipo, no a veces que se terminen enamorando de alguien de su mismo género, ¿no? Por ejemplo, es un decir, ¿no? Es decir, no porque parezca una persona hombre o parezca mujer, lo es. Están viendo los problemas que existen en la diferenciación gonadal y en la discordancia genotipo-fenotipo. Existe esto. Esto existe. No es broma, ni es un problema de percepción. No, son seres humanos que han tenido la mala suerte de tener una discordancia en su desarrollo sexual, de características sexuales secundarias, y que no coinciden con su genotipo. Así que esto existe, jóvenes, y es bueno que lo sepan, ¿ya? Así que a partir de ahora miren con desconfianza a todos, ¿no? Como estamos en patología masculina, vamos a ver cuáles son las causas comunes, bueno, las más importantes, las más fáciles de entender, de los pseudohermafroditas masculinos. Entonces, a ver, jóvenes, recuerden, ¿qué es un pseudohermafrodita masculino? ¿Qué gónada tiene? Colaboren, participen. Testículo. Testículo. Pero se parece ¿a quién? Una mujer. A una dama, exacto. Fíjense, nosotros no estamos mirándole los genitales a todo el mundo que pasa por la calle, ¿no es cierto? Nosotros vemos una persona que parece mujer y asumimos que es mujer, obviamente. Y al revés también es igual. Así que, por eso les digo, aunque suene cruel, aunque suene malo, nadie sabe nada hasta que nos dejan su cariotipo. A ver, estos pacientes que tienen testículos pero parecen mujeres, pueden tener un defecto funcional en sus células de Leydig. Las células de Leydig, recuerden, son las intersticiales, las que producen testosterona. Quiere decir que pueden estar produciendo muy poca testosterona, que no ayude a masculinizar sus genitales, o tener también muy pocas células de Leydig y por lo tanto también muy poca testosterona. Segundo, puede tener una insensibilidad a los andrógenos, es decir, es un problema de receptores, o sea, los órganos blancos, a donde la testosterona debería funcionar, no ingresa y no ejerce su acción porque los receptores están alterados, por ejemplo. Y aquí están las dos entidades que suelen tener este problema. Qué raro suena, ¿no? Síndrome de feminización testicular. Típico, pseudohermafrodita masculino. Tiene testículos, pero está feminizado, mejor dicho. 3, que hay un problema con la enzima alfa-reductasa. Esa enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, o dehidrotestosterona, como quieran mencionarlo, y que es la forma funcional de esta hormona. Entonces, hay células que produzcan, hay buena recepción para los andrógenos, pero la hormona no está en su forma activa. O fíjense, para que ahora sí se entiende el cuadrito inicial, que no hayan regresionado completamente los conductos de Müller. Es decir, debieron desaparecer por el factor inhibidor mülleriano, ¿se acuerdan? Producido por las células de Sertoli, pero no desaparecieron. Se quedaron por ahí algo y desarrollaron algo femenino en un varón. Difícil, ¿no? ¿Por qué tratamos infertilidad rápidamente en este curso? Porque la infertilidad es un problema real. Fíjense cuán problemático es. La infertilidad es primaria cuando la pareja quiere tener hijos y nunca pudo tener uno siquiera. No pudieron concebir. Es secundaria cuando se tuvo un primer hijo y no se puede tener un segundo. Sin razón aparente, por supuesto, ¿no? No están enfermos, no tienen actividad sexual con fines procreativos, pero no pueden, ¿no? La forma primaria, 15% de parejas, y la secundaria, 10%. Fíjense entonces que 25% se hacen la suma,
de parejas van a tener estos problemas, más o menos. 25% es la cuarta parte, es bastante. Es un problema de salud pública esto. De 100 matrimonios a los que vayan, 25 de ellos van a tener problemas de fertilidad. 1 de cada 4. Estadísticamente hablando. Fíjense. Y obviamente eso aplica a todos, ¿no? Así que es un problema serio. Y como este país, desgraciadamente, y espero que ustedes no sean así, este país es desgraciadamente machista, digo, los médicos usualmente no. Los médicos no somos machistas porque nos aprendemos muy precozmente que aquí no hay sexos mejor que el otro. Somos complementarios. Y como tales tenemos que, ventajas y desventajas, cosas a favor y en contra, y que tenemos que completarlas, complementar. Así que un médico machista debe ser lo más paradójico que puede existir, ¿no? Somos tan iguales ambos géneros para hacer las cosas y tenemos capacidades distintas también, ¿no? Sin ánimo de ofender a nadie, yo sigo pensando hasta ahorita que las mujeres son mucho más inteligentes que los varones. Y lo digo yo, que soy varón, fíjense. Los hombres, en cambio, como les dije en el grupo anterior, somos completamente predecibles. Absolutamente predecibles. Casi estamos idénticamente confeccionados, ¿no? Y nos comportamos casi igual. Las mujeres no. Y créanme, las damas tienen habilidades que los hombres quisiéramos tener. Y lo dejo ahí. Y entonces en este mundo machista es bueno que recuerden que casi la mitad, o sea, mitad de causa de infertilidad es causa masculina. Así que no hay que, la clásica, ¿no? El machista, no, yo estoy bien, yo soy fértil, la que no puede gestar eres tú, me eche la culpa a la mujer. Tremendo error. Bueno, ignorancia rampante, ¿no? A veces no puede definirse la causa de esa infertilidad en hombre y o mujer. En el caso del varón, algunas razones frecuentes son la criptorquidia, que ya hemos estudiado, un problema endocrino, porque finalmente el testículo es un órgano que funciona con hormonas, y dependiendo del eje hipotálamo hipoficiario y los mediadores intermedios como FSH o LH, si no existe esto correctamente, pues no habrá una producción de espermatozoides habitual y puede haber infertilidad. Cuando los niños han tenido paperas, parotiditis virales en la infancia, puede haber una reacción cruzada y sufrir fibrosis los testículos. Ojo, cuidado. Así que hoy día se van corriendo a preguntarle al terminar la clase a su mamá, a los varones: mamá, ¿me dio paperas cuando era niño? ¿Me dio parotiditis? ¿No? Las glándulas salivales, la parótida se inflama. Cuidado con eso. Que las espermatogonias madurando no consigan hacerlo, no lleguen a madurar completamente en espermatozoides, o sea, arresto en la maduración, también causa infertilidad. Porque si el espermatozoide no madura, no sale. Y si sale, no fecunda, porque está mal hecho. Los varones que tengan la mala suerte de tener un cáncer jóvenes, las terapias contra el cáncer usualmente barren, destruyen a las gónadas, a los gametos, perdón, a los espermatozoides, por ejemplo. En esos casos suelen obtener antes del tratamiento espermatozoides, congelarlos y eventualmente utilizarlos en el futuro, si es que no se recuperan los testículos, por ejemplo. Y algo muy común, desgraciadamente, es someter a los testículos a altas temperaturas. ¿Cómo es esto? Bueno, sin ánimo de molestar ni de bromear, los testículos están donde deben estar en la bolsa escrotal, porque ahí requieren, ya saben, menor temperatura. Entonces, los varones deberíamos usar todos ropa interior holgadita, y de tela de algodón, sería lo más práctico. Pero ¿qué pasa ahora? Pues ahora hay ropas interiores para varón que están hechos con material que usualmente usan las damas, ¿no? Y mantienen a los testículos pegados al cuerpo. Eso está mal. Ojo, ¿ya? Así que vuelvan a lo serio y usen sus ropas de varón, ¿ya? Dejen a las chicas que usen sus ropas de dama. Sus ropas apretaditas, ropa interior así, eso no le causa ningún problema a las damas. A los varones sí.
Ubican al testículo en una zona en donde tiene más temperatura y eso termina yendo a atrofia y problemas. Así que ubíquense, como dice alguien, ¿no? Las causas primarias pueden ser problemas congénitos, problemas en los cromosomas, secundaria, varicocele, que veremos más adelante, inflamaciones que también veremos un poquito más adelante. En el caso del varón infértil, para estudiar, hay que hacer usualmente un espermatograma. Ustedes conocen esto, creo que hasta han hecho una práctica de esto, el espermatograma, ¿no? Se obtiene el semen y se hace un estudio microscópico para ver número, tamaño, movilidad, etcétera, ¿no? Y ver todas las alteraciones posibles. Y en los casos que no se consigue con el espermatograma, pues una biopsia del testículo, que por cierto debe doler un montón, ¿no es cierto? El testículo es una víscera que está debajo de la piel. Es como tener tu hígado ahí, ¿no? O, no sé, algo así. Un riñón debajo de la piel. Ese es el cuadro que tenemos. Ya saben que el espermatograma evalúa cuántos hay, si se mueven o no, si tienen formas normales o no. Hay espermatozoides anormales con 2 cabezas, con 2 colas, con media cola, ¿no? Con cola corta. Bueno, hay de todo. Obviamente, mientras más normales sean, más posibilidades de ser fértil, ¿no? Y a pesar de que normalmente tenemos un montón de espermatozoides, fíjense, sabiendo que de toda esta cantidad, uno solo es el que fecunda al óvulo, se dice que es el espermatozoide más capaz. Y honestamente yo a veces miro a la gente y digo, de verdad, este fue hijo del espermatozoide más capaz. Lo dudo, ¿no? Ustedes también estoy seguro que están pensando algunas personas y dicen, no, no, ese fue el espermatozoide más flojo el que llegó y lo fecundó, ¿no? ¿Cómo? De milagro. Bromas aparte, incluso teniendo cantidades tan altas como esta, uno está en un estado llamado oligospermia, es decir, con pocos espermatozoides. Y miren, 20 millones, ¿no? Un poco no es, ¿no? Azospermia es cuando ya no hay espermatozoides, no hay ni uno, ni de adorno. Aquí está el espermatozoide, fíjense que debe tener una cola bastante larga, ¿no? Hay unos que tienen cola corta y obviamente no van a ser tan rápidos como este, ¿no? Bueno, ¿qué más? Recuerden que el espermatozoide tiene en la cabeza, tiene adelante el acrosoma, que es un Golgi modificado con enzimas. Una vez que se pone en contacto, si es el primero que se pone en contacto con la membrana citoplasmática del ovocito, del óvulo, le hace un pequeño agujerito y a través de él, esta es la carga genética, pasa al óvulo. Y fíjense qué interesante, el varón con la justa pone sus 23 cromosomas, nada más. El citoplasma es de la madre, las mitocondrias son de la madre, el núcleo es de la madre, todas las organelas son femeninas. Que todas las mitocondrias que nosotros tenemos, como ustedes saben muy bien, son de nuestra querida madre. Y chicas, ustedes si algún día tienen su descendencia, sus mitocondrias van a estar en sus hijos y en sus hijas. ¿Eh? Con razón, pues el Día de la Madre es mucho más importante que el Día del Padre, ¿no? Tienes razón, ¿no? A ver, la fábrica de espermatozoides es el testículo, son los testículos, esa es la fábrica, ahí se producen. Y para que lleguen al lugar que tienen que llegar, tienen que salir por un camino. Ya, entonces tenemos fábrica y tenemos camino. Si yo soy azoospermico, si no tengo espermatozoides en el semen, una de las causas es que el problema esté en el camino y que se haya obstruido, ¿cierto? Un ejemplo clásico es que me haya hecho vasectomía. Ya no quiero tener más hijos, me hice vasectomía. Ok, obviamente ya no puedo tener hijos, ¿no? Porque cerré la vía. O que tenga una inflamación localizada en los conductos deferentes, o que congénitamente tenga atresia de la vía, o que traumáticamente los haya roto. Ejemplo, un accidente serio. Hay personas que tienen accidentes terribles, con fractura de pelvis. Imagínense esos huesos tan fuertes de la pelvis. A veces se fracturan en pedacitos, se revientan la vejiga, se revientan los genitales. Es una cosa espantosa. Pasa, por si acaso. Obviamente, si el problema está en el camino, la biopsia del testículo de la fábrica es normal, lógicamente, ¿no? En cambio, cuando el problema de la zoospermia está en el testículo, en la fábrica, es un problema secretor, en la producción.
Entonces, ahí está el problema, pues. En ese caso, sí, la biopsia sí va a demostrar el daño. Tiene sentido, ¿no es cierto? Ejemplos comunes, que los tubos seminíferos estén cerrados, escleróticos, como se ve en el síndrome de Klinefelter, algo que ustedes han estudiado, 47XXY, ¿se acuerdan? Son varones altos. Cuidado, chicas, a ustedes mueren por los varones altos de talla, pronto se agarran por eso Klinefelter, ¿no? Ya saben, le piden su cariotipo antes de decir sí. Que los túbulos de estos pacientes solo tengan células de Sertoli y no tengan espermatogonias. O que tenga severos problemas en el desarrollo de la maduración del espermatozoide, es decir, en la espermatogénesis. Fíjense que la mayoría de estos problemas son secretores, es decir, son problemas del testículo. Y la biopsia indica dos tipos de lesiones, del compartimiento basal o del compartimiento adluminal. ¿Qué es eso tan raro? No es tan raro. Esta es una biopsia, esta es la membrana basal de un tubo seminífero, o sea, de una manguerita que ha sido cortada. Imaginen que aquí estoy completando el tubo seminífero, ¿ya? Como si fuera una manguera que la he cortado al través. Aquí está la luz en el centro de la manguera, y estas células que están pegadas a la membrana basal es el compartimiento basal. Y estas células que están hacia arriba son el compartimiento adluminal. Dependiendo de cuál de ellas esté fallada, es que me salen problemas del compartimiento basal o del compartimiento adluminal, como estas que ven aquí, o estas que ven acá, ¿ya? Que por cierto no pienso preguntarles. Es para especialista. El testículo, por la ubicación, está expuesto a infartos. Bueno, cualquier órgano puede tener infarto, cualquiera, ¿ya? La cuestión es que la definición es que es una muerte brusca por falta de aporte sanguíneo. Causas, varias. Que se tuerce el cordón espermático con el vaso, con la arteria que está en medio llevando la sangre al testículo. Que haya un problema de arteritis, un problema de daño arterial, de inflamación arterial, o lo más común, traumatismo. Ya saben que el testículo está expuesto ahí a traumatismos. En el caso de torsión, cuando es por torsión, las venas se cierran, obviamente, porque tienen pared delgada, ¿no es cierto? Y la sangre arterial sigue entrando. Eso hace que el testículo esté lleno de sangre y, como quien dice, se reviente de sangre, por decir una cosa muy sencilla. Y eso da un infarto hemorrágico. La torsión del testículo puede ser dentro de la cavidad vaginal, eso es intravaginal y se llama baja, o puede ser fuera de la cavidad vaginal y eso se llama alta. ¿Qué es eso? Bueno, lo que estudiamos. ¿Se acuerdan que los varones tenemos cavidad vaginal? Suena raro, ¿no? El peritoneo que se vino del abdomen. Ya, este está mal dibujado, esto debería venir hasta acá más o menos. Pero bueno, cuando la torsión ocurre dentro de la cavidad vaginal, se llama pues baja porque está bien abajo, ¿no? Tanto que afecta a la cavidad vaginal del testículo. En cambio, cuando la torsión ocurre más arriba, se llama pues alta. Alta o extravaginal. Esta es la cavidad vaginal, repito, debería llegar hasta acá. Y la torsión está por arriba, es alta. Esta es baja. Alta o extra, baja o intra. Hagan la mnemotecnia que les vaya mejor. La imagen histológica es muy simple. Tubos seminíferos, bueno, lo que queda de ellos, llenos de sangre. No se reconocen las células, todo está destruido. El intersticio también. No se ven células de Sertoli, no se ve espermatogonias, no se ve células de Leydig. Todo está destruido. Tan simple como eso. Y siempre es hemorrágico, lleno de sangre, ya saben por qué. Varicocele, varicocele, varicocele. Varicocele viene de varices, ¿no? Entonces, eso es. Son varices del plexo venoso pampiniforme, así se llama el plexo venoso que drena la sangre del testículo. Recuerden anatomía. Y entonces, eso hace que aumente la presión dentro de las venas y las dilate. Y se mantengan dilatadas en forma permanente, y esos son varices. Esta explicación que está aquí suena muy compleja, voy a tratar de hacerla rápido. Esto ocurre más frecuentemente en el lado izquierdo, ¿ya? Las venas, el plexo venoso pampiniforme izquierdo drena en la vena espermática izquierda, y esta vena tiene que subir hasta la vena renal. Fíjense,
saquen sus medidas, más o menos, desde la zona testicular hasta la altura del riñón, que está en L3, L2, que te tengo entendido, hasta ahí tiene que subir una vena. Esa vena espermática no tiene válvulas, carece de válvulas. Y va en ángulo recto. La vena renal está en sentido transversal, echada, por decirlo de alguna forma. Y la vena espermática va en sentido vertical, parada, para que lo entiendan. Entonces, cuando la vena va subiendo y se encuentra arriba con la otra vena que está en horizontal, forman una especie de letra T, T. Pero la rama vertical de esa T está, como no tiene válvulas, está transmitiendo hacia abajo, hacia el testículo izquierdo, toda la presión hidrostática de la columna de sangre, que es larga, porque la vena va hasta la vena renal. En cambio, en el lado derecho no ocurre eso. En el lado derecho, la vena espermática derecha drena en la vena ilíaca, abajo, en la misma pelvis. Por eso es que el varicocele es más frecuente en el lado izquierdo. Fíjense que aquí también hay una letra I, como para recordar. ¿Se acuerdan cuál era el más frecuente en el lado derecho hasta ahorita? Criptorquidia, con la letra D de derecho. Aquí felizmente no hay ninguna letra D de mnemotecnia, así que no se pueden confundir varicocele con I de izquierdo. Ahí está el esquema. Fíjense el testículo epidídimo. Acá han abierto el cordón espermático para ver el plexo venoso pampiniforme dilatado, dilatadazo. Les decía que estas venas forman la vena espermática izquierda y esta sube en línea recta hacia arriba para encontrarse arriba con la vena renal, que está así en este sentido. Entonces, toda esta columna de sangre descansa en estas venas y la dilata, porque esta vena espermática no tiene, repito, no tiene válvulas. Por eso es más frecuente en el lado izquierdo. Espero que haya quedado claro. Entonces, criptorquidia afecta más testículo derecho. Varicocele afecta más testículo izquierdo. Las orquitis. Bueno, esto es facilísimo, es rapidísimo también. Inflamaciones testiculares, como cualquier órgano, el testículo está expuesto a que le ingresen gérmenes. Por la sangre, o por vía canalicular, es decir, por la uretra, que es lo más común, honestamente, o por vía linfática. De donde sea que ingrese, ingresó. Ya, punto. Y la respuesta del cuerpo es un proceso inflamatorio. Recordándoles que cuando se inflama, cuando se infecta la vía urinaria y genital, por ejemplo, la uretra, la vejiga, los uréteres, y en la vejiga, antes la vejiga, la próstata, el deferente, etc. Es el mismo germen que ha ingresado y puede afectar todo el aparato urogenital. Así que por eso los estudiamos en conjunto. En el testículo le pueden entrar virus. Ya les dije, respuesta viral cruzada en las parotiditis, en las paperas. 20% afecta a los dos testículos, fíjense. Por bacterias, Escherichia coli en la cabeza, pero por cualquier otra, incluyendo enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, que son todo un mundo. Existe una enfermedad llamada orquitis granulomatosa idiopática, cuya no se sabe la causa, pero también afecta al testículo. Miren ahí el daño testicular, que siempre se extiende al epidídimo también. Granulomas, si son de tuberculosis, ya saben que es por Mycobacterium tuberculosis. Son idénticos que en cualquier órgano. Y ahora cambiamos de tema a neoplasias testiculares. ¿Ya? Fíjense qué fácil, 2% de los tumores de masculinos son por tumores testiculares. 2%, igual que el número de testículos que tenemos. Las neoplasias pueden ser primarias, cuando nacen en el testículo, o secundarias, cuando son de otro órgano y llegan al testículo. Esas son las metástasis, y esas no las estudiamos, obviamente. Los tumores primarios, el 90% son tumores germinales. Eso deben saberlo. Y de esos tumores, aquí tienen un cuadrito interesante. Los nombres son fáciles de aprenderse. El seminoma, el carcinoma embrionario, el tumor del saco vitelino, el coriocarcinoma, el teratoma y los tumores mixtos, que no son nada despreciables, son casi la tercera parte, en donde pueden tener cualquiera de estos tejidos mezclados en una neoplasia. Terrible, ¿no?
Entonces les decía que los tumores germinales son estos, seminoma, carcinoma embrionario, los mismos de la lista, ¿ya? Son los mismos, no hay ninguna variación, pero también hay tumores de los cordones sexuales y del estroma gonadal, como los tumores de células de Leydig, intersticiales, los tumores de células de Sertoli, llamado androblastoma, tumor de la granulosa, igual que el tumor de la granulosa del ovario, igualito, fibromas, tecomas, y el gonadoblastoma. Bueno, me conformo con que se les graben estos de acá, los primeros, los germinales. Hablando de los germinales, el primero tienen que saber de todas maneras. Seminoma, acá está seminoma. Fíjense, hasta un 40% de los tumores de células germinales testiculares son seminomas. Aparecen en edad media de los 40 años, pero fíjense que puede haber en niños. Y a la edad de ustedes, los varones, 20 años, 21 años, también es frecuente. Así que ya saben, ningún crecimiento testicular es normal, ¿ya? El testículo no tiene por qué crecer. Peor todavía cuando el tumor, el seminoma suele ser un crecimiento indoloro, no duele. No le hacen caso, ¿no? El 40% aumenta en el suero el lactógeno placentario, que es una sustancia como un marcador. Y la gonadotrofina coriónica humana, fracción beta, también suele aumentar en algunos seminomas. Estos seminomas son tumores homogéneos, blandos, fíjense, blanquecinos y suelen tener lóbulos. Vamos a verlos ahorita, no se preocupen. Y es un tumor bien delimitado, a pesar de ser maligno, por si acaso. No suele tener hemorragia ni necrosis. Y las células le llaman aspecto de huevo frito. Suena gracioso, ¿no? Porque su citoplasma es transparente, bueno, casi transparente, y tiene glucógeno. Típicamente, estas células malignas, que son estas, suelen estar acompañadas de linfocitos T, que son benignos, por si acaso. Ya, lo demás no es necesario. Factores de riesgo para un tumor testicular. Bueno, los tumores, las neoplasias son multifactoriales, pero aquí podemos hablar de que, ya dijimos eso, criptorquía es un factor de riesgo. Un antecedente familiar, que el padre, el abuelo, haya tenido un tumor testicular. Un antecedente personal es cuando el mismo paciente tuvo hace unos años tumor testicular en un testículo y ahora lo tiene en el otro. Obviamente, si es un tumor germinal, la célula de origen es la célula germinal, pues. Y los tipos ya los vimos en el cuadro, ¿no? Estos son dos puntos de vista discretamente distintos de los autores sobre los tumores testiculares. Por ejemplo, dicen, de los germinales, ¿no?, que pasan por 4 caminos que terminan formando el seminoma, el teratoma maduro, el tumor sacovitelino, el coriocarcinoma o el carcinoma embrionario. Lo mismo que hemos visto, ¿no es cierto? Y también los tumores mixtos. Fíjense que están de todos los colorcitos, como estos colores. 4 vías. Pero otros dicen, no, no son 4, son solo 2 vías. Pero al final es la misma cosa, miren. También hay seminoma, también hay teratoma, también hay tumor sacovitelino, también hay teratoma maligno. Así que, al final, en cierta forma, son casi idénticas las vías. Hay ligeras variaciones, para que vean que ni los mismos especialistas se ponen de acuerdo. Entonces recordar que el seminoma, esto ya lo hemos visto en el cuadrito, ya saben la frecuencia, la edad, 40 años pico. Seminoma, miren, más frecuente en el lado derecho. ¿Ya? No sé cómo era, criptorquía, derecho. ¿Qué más? Varicocele, izquierdo. Seminoma, derecho. 2% de casos afecta a los dos testículos, fíjense, qué pena, ¿no? Porque hay que sacarlos los dos. Quiere decir que el 98% afecta un solo testículo. Clásicamente el testículo crece. Y miren que dice, a veces duele, o sea, la mayoría de veces no duele. Y eso es lo malo, porque el paciente dice, testículo grande, soy más varón, soy más macho. Mentira, te vas a morir. La macroscopía y la microscopía vamos a mirarla. Ahí está, cordón espermático, testículo partido en dos, y ven que es multinodular. ¿Ven? Múltiples nódulos. Y el borde bien definido, a pesar de ser maligno. Bien definido el borde, ¿no? Color blanquecino más o menos. Acá está fijado en formol, esto es el cordón espermático. Esta es la cavidad vaginal, miren. Está revestida de mesotelio. Es el peritoneo que se vino con el testículo. Esta es la cápsula albugínea, parte del testículo.
testículo normal, y estos nódulos son del seminoma. Estos nódulos. Borde nítido. Acá, testículo normal, partido en dos, nódulos, ¿ven? Así son los seminomas. Nodulares. Blandos, ni siquiera son tan duros. La histología es esta. Aquí a la izquierda, tubos seminíferos normales, ¿ya? Esto es normal. Ahí están los tubos seminíferos. Y acá a la derecha, estas son las células malignas. Y miren que en este caso hay una muy buena cantidad de linfocitos. ¿Qué linfocitos eran? ¿B o T? ¿Se acuerdan? Uy, los agarré. ¿B o T? T. T. Con T, no le digan a nadie, ¿ya? No le digan a nadie. Con T de testículo. Y estas son las células malignas. Fíjense que el citoplasma es un poco claro, y este es su núcleo. Y como el citoplasma es claro y el núcleo es oscuro, dicen que se parece a un huevo frito. Bueno, todos hemos frito huevos. Bueno, yo por lo menos sí frío huevos de vez en cuando. Y sí, pues se parece. Pero no son de este color. Nada que ver. Bueno. Y estos son los linfocitos. ¿Qué linfocitos? Mayormente linfocitos T, con T de testículo. Tumores. Tumores como, no como neoplasias en general, sino tumores como cualquier aumento de volumen, de las túnicas, de lo que envuelve el testículo. Cuando la cavidad vaginal, esa que estudiamos, ese peritoneo que se vino con el testículo y que se cierra y se queda pegado al testículo, se llena esa cavidad de agua, le llamamos hidrocele, de líquido. Cuando se llena de sangre se llama hematocele. En ambos casos el testículo crece de tamaño aparentemente, se ve una bolsa ahí grande. Existe una lesión llamada pseudotumor fibroso. Es un poco extraña, pero bueno, se las menciono porque está en el libro. Y fíjense lo que aparece acá. Algo que las mujeres nunca van a tener. Mesoteliomas. ¿Por qué? Porque el ovario no está revestido de mesotelio, de peritoneo, como sí los testículos. Por supuesto, tener mesotelioma no es ningún mérito, ¿no? Al contrario. Tanto un mesotelioma benigno, que se suele llamar tumor adenomatoide, pero es un mesotelioma, es una neoplasia pero benigna, hasta el mesotelioma típico, que es un mesotelioma maligno. Y son bien feos estos mesoteliomas. Ya ustedes estudiaron mesotelioma, ¿se acuerdan? En patología del aparato respiratorio, ¿se acuerdan? Esa que envolvía el pulmón. Así ocurre en el testículo. Feo, ¿no? Sí, miren, este es el testículo, este chiquitín. El testículo no es tan grande, ¿ah? Para los que piensan que es muy grande, el testículo está entre 3 y 4 centímetros. Parece más grande porque está rodeado parcialmente por piel, tejido conectivo. No es que tuviera 5 centímetros o más, pero en realidad no, es 3 a 4. Si es más grande es patológico. Y en este caso, miren, toda esta bolsa es la cavidad vaginal que se llenó de líquido. Este es el testículo. Esto se cortó, ¿ya? Se cortó, se congela primero para que se vea bien para la foto. Este es el testículo y este es el líquido. ¿Eh? Hay más líquidos que testículo, ¿no? Hidrocele. Pero si en lugar, este es el testículo otra vez, si en lugar de que la cavidad vaginal esté llena de líquido y está lleno de sangre, coágulos, eso se llama hematocele. En ambos casos crece el volumen de la zona. Y uno no sabe si es testículo o es sangre o líquido. Hematocele. El epidídimo que está al costado del testículo a veces tiene quistes como estos que ven aquí, ¿ya? Este es el testículo. Está normal, pero estos quistes que ven acá son del epidídimo. ¿Ven? Esos son los quistes epididimarios. Las inflamaciones del epidídimo, epididimitis, voy a tocarlas muy rápido, ¿no? Ya les dije, todas las inflamaciones e infecciones de la vía urogenital son idénticas, es decir, si se infecta por Escherichia coli, se infecta toda la vía. Así que, muy rápido. Clamidia, que es una enfermedad de transmisión sexual, es muy frecuente en menores de 35 años, y gram negativo como Escherichia coli es más frecuente en mayores de 35 años. Pero fíjense que está la gonorrea, la tuberculosis, la brucelosis, la sífilis, hongos, es decir, hay de todo. Epididimitis. Las vesículas seminales son las grandes, ¿cómo lo diría? Nadie le hace caso, ¿no? A veces ni siquiera uno nace con vesículas seminales, a veces no las trae y no pasa nada.
puede haber agenesia de vesícula seminal y nadie se entera. Tumores raros. La próstata sí trae problemas y muy serios. Vamos a estudiar las inflamaciones, los problemas reactivos, fíjense, y los malignos, los neoplásicos malignos. Fíjense que no hay neoplasia benigna, por si acaso. La inflamación, rapidito, aguda o crónica, usualmente por gran negativo como Escherichia coli, Proteus mirabilis, etc. Y la histología no tiene nada de raro que ustedes no sepan. Si es aguda, son polimorfonucleares. Dentro de la glándula y alrededor de la glándula. Nada nuevo. Y si esto avanza, se forma un absceso. La crónica, en cambio, suele ser la consecuencia de los episodios agudos y las células cambian. Ahora sí, ustedes saben muy bien que las células de inflamación crónica son los linfocitos. Y empieza a aparecer las cicatrices, la fibrosis. Puede haber macrófagos también. Y la tuberculosis está metida en todos sitios. Así que puede haber tuberculosis prostática, sí. Fíjense que cuando la prostatitis aguda evoluciona a un absceso, esa pus puede drenar hacia la uretra y salir con la orina, hacia el recto haciéndole un hueco y salir con la materia fecal, o al periné a través de una fístula. Feo, ¿no? Sobre todo para esos traviesitos que están a la casa de lo que caiga, terminan con prostatitis. Esta es la imagen de las glándulas con montones de polimorfos dentro, abscesos, prostatitis aguda. En cambio, la crónica, como ven, son linfocitos. Ahí están, vengan los núcleos, redonditos, ¿eh? Redondos o ovales. El crecimiento prostático, que todo el mundo habla de hiperplasia benigna de próstata, mal nombre porque la hiperplasia siempre es benigna, no hay que decir benigna, es redundar. En realidad es un problema de hiperplasia e hipertrofia, es decir, aumento en el número de células y aumento en el tamaño de células. Y ustedes saben que estos dos eventos son lesiones adaptativas. Estudiaron en patología general. Fíjense que este agrandamiento prostático se define como un proceso reactivo, como una neoplasia benigna. No es neoplasia. Se dice que a los 50 años un 8% de varones tiene hiperplasia prostática, bien bajito, ¿no? Pero a los 60 años sube tanto como a 70%. Y de ahí con la edad va aumentando todavía. No se sabe la causa exacta. Parece que siempre está mediado por hormonas, pero no se tiene información que verifique si es mayor hormona, más receptores, más sensibilidad, en fin, no se sabe. Y siempre empieza, la hiperplasia, la hipertrofia empieza alrededor de la uretra, periuretral. Ahí está, esto ya lo hemos visto. Se sabe que es dependiente de andrógenos. Parece que los receptores se activan precozmente, tanto en la glándula como en el estroma. Fíjense, esto es importantísimo, no se asocia al adenocarcinoma de próstata. O sea, no es que la hiperplasia continúa con cáncer, no. Son dos fenómenos distintos. En la macro, la próstata es más grande y pesa más. Se forman los nódulos periuretrales alrededor de la uretra. Y puede haber hiperplasia tanto en la glándula como hiperplasia del estroma. ¿Ya? Suelen haber los dos. Esto de acá, por favor, olvídenlo. Y hay que operar porque se cierra la uretra y la orina se infecta. Esta es la vejiga, esta es la uretra prostática. Entonces el esquema es para decir que las glándulas que están justo alrededor, ahí empieza la hiperplasia y hipertrofia. Y este esquema lo confirma. Si este es un esquema de la próstata normal, en corte transversal, y esta es la uretra, miren la uretra cómo queda como una rendija, porque las glándulas del costadito, estas de aquí al costadito, se hiperplasearon e hipertrofiaron. Y eso es lo bueno porque da síntomas rápido. Como cierra la uretra, el paciente va al médico. El problema es con el cáncer. El cáncer suele nacer 70% en la periferia de la próstata. De tal manera que cuando cierra la uretra, y es muy tarde. Yo siempre digo, esto debe ser al revés. El cáncer debiera comenzar aquí, cerquita de la uretra. Si eso pasase, rápidamente habría tratamiento. Desgraciadamente, el cáncer de próstata empieza en la periferia, en el 70% de los casos. Y cuando llega al centro, ya es muy tarde.
Acá, por ejemplo, en este lado hay hiperplasia y estas zonas de cáncer, fíjense, en la periferia. Son nódulos. Ya saben, hiperplasia puede ser de glándulas, o puede ser del estroma. Suele comprimir la uretra. Acá está, acá se repite, glándulas o estroma. La inflamación no es un criterio, es una consecuencia que puede existir o no. ¿Ya? Esta es la vejiga urinaria, esta es una sonda que han puesto en un uréter, y esta es la próstata. Ha crecido hacia arriba incluso. Y acá, esta es la vejiga, y toda esta es la próstata, esto, esto y esto de acá. Miren la salida de la orina a través de este agujero que parece un embudo, chiquito, bien difícil la salida de la orina, ¿no? Acá otra vez la uretra parece una rendija, y todo esto es hiperplasia. Las zonas que parecen esponjas son hiperplasia glandular, y estas zonas que se ven sólidas son hiperplasia estromal. Uretra como una rendija. Miren, hiperplasia glandular, y estas zonas sólidas, hiperplasia estromal. Combinadas. La uretra, la hiperplasia a ambos lados. Las clásicas papilas intraluminales que ya han estudiado ustedes en patología general, ¿se acuerdan? El cáncer de próstata, en cambio, fíjense, es la neoplasia maligna más frecuente en varones. Conforme avanzo en edad, tengo más riesgo. No se asocia con enfermedades de transmisión sexual, ni con el tabaco, ni la dieta, y miren, ni con la hiperplasia prostática, algo que ya dijimos hace unos minutos. 70% empiezan en la periferia. Es un tumor, ya aquí lo repito, periférico, mal delimitado y duro, ¿no? Como todo cáncer, y un poco amarillento. Histológicamente se ven nucleolos, y ¿se acuerdan que en la hiperplasia yo les decía en su práctica, o el profesor que tuvieron, que habían dos niveles de células, las células productoras de la secreción prostática, estas de acá, y estas de abajito, que son las células mioepiteliales. Mientras estén presentes, eso es de lesión benigna. En el cáncer, esta hilera de células desaparece. Por eso dice, miren lo que dice. No hay esas células basales. Desaparecen. Puede infiltrar nervios, ¿ya? Y puede tener secreción también. De todo esto, solo quiero que se aprendan, o sea, de esto de aquí, perdón, que existe una graduación llamada grados de Gleason o escala de Gleason, el apellido de una persona, de un médico, que estableció puntajes para el tipo de glándulas que veía. Eso es para especialistas, pero tienen que saber que se llama escala de Gleason. Clínicamente, estos cánceres empiezan como una lesión precursora llamada neoplasia intraepitelial prostática, o PIN, está en inglés, neoplasia intraepitelial prostática. Hay PIN 1, PIN 2, PIN 3, en realidad sería NIP, ¿no? NIP 1, NIP 2, NIP 3, que son equivalentes a displasia leve, displasia moderada, displasia severa, ¿no? Como han estudiado. Fíjense un esquema de su néter, vejiga. Esta es la próstata, con cáncer. Fíjense cómo se mete la vejiga, se puede sembrar el peritoneo, puede infiltrar el recto, y bueno, y dar metástasis a distancia. Usualmente los ganglios linfáticos retroperitoneales. Es terrible. Y ya casi por terminar, ya estamos también con el tiempo cerca, patología peniana, vamos a hablar de estos 4 niveles de lesión. La fimosis y la parafimosis. Vamos a ver mejor. La fimosis es la imposibilidad de que el glande es la porción distal del pene, el glande no pueda salir a través del agujero del prepucio, que es la piel que cubre a esa zona, porque el prepucio ahí es muy pequeño. O sea, al no poder salir, exteriorizarse, se acumula suciedad en esta zona y bueno, infecciones y todo eso, ¿no? Es lo que se suele hacer, corregir con la famosa circuncisión, ¿no? Donde uno hace un corte en la parte baja y listo, al recién nacido. De la piel, por supuesto, ¿no? No de otra cosa. Las fimosis suelen inflamarse. Eso es fimosis. Cuando se fuerza la piel, que por cierto la piel es elástica,
Se fuerza la piel para que el glande se exteriorice y se consigue, pero se consigue a costa de que la piel que era pequeña ahorque, ¿no? Estrangule al glande. Eso se llama parafimosis. Y es una emergencia quirúrgica. A veces esta compresión a este nivel no deja ni siquiera miccionar al paciente, o peor todavía, comprime la circulación y se puede hasta necrosar el pene de estos niñitos, porque suelen ser niños. Así que no es precisamente una buena costumbre tratar de forzar una fimosis, porque llegamos a la parafimosis. Bueno, su libro de Netter tiene este esquema, ¿no? Que a mí me parece graciosísimo. No sé a quién se le ocurriría usar un anillo metálico ahí, ¿no? Menos el anillo de matrimonio, ¿no? No creo que sea muy ético usar el anillo de matrimonio ahí. Así que por favor, esto no se hace, ¿eh? Otros problemas. Las epispadias y las hipospadias. Mejor miramos las figuras que son más bonitas. Epispadia es cuando el orificio uretral, que debe desembocar en la punta del glande, lo hace en cualquier zona del dorso del pene. Dorso, esta cara que mira hacia arriba. Y la cara que mira hacia abajo, cuando lo hace ahí, se llama hipospadias. Epispadias arriba, hipospadias abajo. O sea, la orina ya no saldría por aquí, saldría por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí. Fíjense, epispadias, ahí está. Aquí hay un agujerito, aquí debería terminar y está saliendo desde acá arriba, del dorso. Y esta está por debajo, le han puesto una sonda por si acaso. Por ahí sale su orina. Fíjense, entre una mezcla entre el glande y la piel del prepucio. O sea, no se formó adecuadamente. Acá hay otro ejemplo más extremo todavía. Aunque no lo crean, esto es un pene, ¿no? Más parece una cavidad, una vulva, ¿no? Femenina. Entonces miren cómo acá ni siquiera se ha formado, estos son cuerpos cavernosos, ni siquiera se ha formado la parte, se han cerrado y por ahí sale la orina, epispadia, severa. Y este joven, digo joven porque ya tiene vello pubiano, además de tener un pene pequeño, tiene por aquí orina, por aquí micciona, por aquí sale la orina. Eso se llama hipospadias. Fíjense cómo cosas tan elementales para quienes estamos sanos son un problema muy serio para los que tienen la mala suerte de enfermar de eso. Epispadia e hipospadia ya lo vimos. Hipoplasia es un pene pequeño y esto tiene relación, o hay que relacionarlo, mejor dicho, con la raza, con la edad, ¿no es cierto? No es lo mismo raza mestiza que raza oriental, que raza oriental, exacto, china o raza africana, ¿no? Eso tiene todo un espectro de tamaños. Cuando es muy pequeño se llama o se piensa que es por hipogonadismo hipogonadotrófico, que significa que el pene es pequeño debido a que no hay estímulo hormonal de gonadotrofinas. Raramente no hay pene. Así como raramente no hay testículo, también raramente no hay pene. Y difalalia hace alusión a una enfermedad en la cual el pene, un problema congénito, perdón, en el cual el pene está partido en dos, ya que el glande es una de las porciones del pene y lo que está detrás del glande se llama falo. Falo es un término médico por si acaso. Ese falo está formado, recuerdan, por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. A veces están unidos, pero a veces están separados en dos. Eso se llama difalalia. Y es terrible, ¿no? Ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos, yala. Problemas inflamatorios. Bueno, los hay muchos y no habría forma de hablar de cada uno de ellos. Baste con decir que la mayoría de estos problemas inflamatorios infecciosos son por infecciones de transmisión sexual. Toda la lista que ustedes conocen. Así que no habría forma de explicarlos todos. La balanopostitis es una inflamación del glande y prepucio y suena muy elegante, ¿no? Balanopostitis. Bueno, no hace alusión en ninguna palabrita que sea glande o pene, ¿no? Pero eso significa en realidad. ¿Ya? Así que es una forma elegante de decirlo. Usualmente por bacterias, ¿no? Y la respuesta inflamatoria aguda. Fíjense lo que pasa. Perdón.
Aquí hay un cuadrito interesante para enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, como le llaman ahora. Las hay por virus, herpes, hepatitis B, es una transmisión sexual, papilomavirus humano, que ustedes conocen muy bien, o peor todavía el VIH, ¿no? Clamidias, que da el linfogranuloma venéreo, ureoplasma, Neisseria gonorrea, que da la gonorrea, Treponema pallidum, que da la sífilis, y así, ¿no? Enfermedades que ustedes conocen, me han hecho microbiología, ¿ya? Incluyendo parásitos, ¿no? Así que se los dejo ahí como quien no quiere la cosa, ¿no? Estas son fotos de balanopostitis. Fíjense, el pene y el glande y el prepucio, perdón, están completamente ulcerados y botando pubos y todo eso, ¿no? ¿Qué tienes, balanopostitis? Oh, suena bacán, ¿no? No, no es bonito, no es elegante. Acá también, fíjense. Las neoplasias benignas más comunes son los condilomas, que no son otra cosa que verrugas genitales causadas por papilomavirus humano. Es algo que ustedes conocen. Los más malos son el 16 y 18, pero hay un montón de tipos, de serotipos, subtipos. La ubicación más común es el glande, pene completo y perineo. Y esas verrugas pueden ser como una coliflor, grandotas, se llama acuminado. Pueden ser de base ancha, se llaman sésiles. Pueden ser planos, que ni siquiera se elevan de la piel, o sea, pareciera que no tuviera nada. Y peor todavía, pueden crecer hacia abajo, o sea, hacia la profundidad, no hacia arriba. Y le llaman papilomas o condilomas invertidos. Lo más común es que una persona tenga multicondilomas. La histología no quiero que se la aprenda, no es necesario. Ahí están los famosos condilomas, ¿no? A veces son muy visibles, ¿no? Y a veces no tanto, como esto que estoy mostrando. Lo común es que quien los tenga varios, ¿ya? Así que ese cuentito de que con la luz apagada, más romántico, de pronto está escondiendo esto, ¿ya? Tengan cuidado. En general, tengan cuidado con toda persona. Escojan bien, tómense su tiempo. Nadie está en carrera para tener pareja. Y cuando llegue el momento, pues vayan con su lupa a mirar, ¿no? No es que tenga un condiloma por ahí, ¿no? Miren estos condilomas feos, ¿no? Ahí en el pene. No están como para un selfie, ¿no? La histología, bueno, hay acantosis, engrosamiento del epitelio escamoso, proyecciones papilares y los famosos coilocitos, igualito que en cuello uterino, ¿eh? Igualitos, no hay ninguna diferencia. De hecho, es el mismo germen, de hecho, es la misma vía de transmisión y de hecho, cuando una mujer tiene condilomas por PVH o cáncer por PVH, su pareja sexual también está contagiada por PVH, por si acaso. El cáncer más frecuente del pene es el carcinoma escamoso, también llamado epidermoide, igual que cualquier carcinoma escamoso, por ejemplo, igual que el carcinoma escamoso del esófago, igualito. Usualmente relacionado al PVH, ¿ya? Es decir, el condiloma que vieron hace un rato, ese va, si está de los tipos 16-18. Si la persona tiene múltiples parejas sexuales, si tiene relaciones sexuales sin protección, y encima se llevó de largo a todo el barrio, es posible que sea contagiado de más de un tipo de PVH, y eso es un factor de riesgo para acelerar el desarrollo de una displasia progresiva, leemos severa, que termina en carcinoma in situ, como en cuello uterino, luego en carcinoma infiltrante, y ya ese es el cáncer clásico, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma en madurar ese cáncer? 20 años, fácil. Así que se contagian a los 20, y a los 40, 50 están con su cáncer de pene. Así que ya saben, si ahorita están divirtiéndose demasiado, entre comillas, esperen algo parecido a esto en unos años, ¿ya? Y no le echen la culpa a Diosito, que no tiene nada que ver en este asunto, ni a nadie, ¿ya? La culpa es de ustedes. ¿Cómo se ve en macro y micro? Vamos a verlo. El tratamiento es amputación, que cortan el pene. Acá está la zona de corte. Chao pene, chao. Acá está el glande, bueno, lo que queda de él, con una lesión proliferativa, sangrante, ulcerada, necrótica, deformada. O sea, ni siquiera para que lo uses de llavero, ¿no? No hay forma. Acá hay otro, aquí se cortó. Este es el glande, este es el cáncer. Como una placa.
En el corte longitudinal, esta es la uretra peniana, y esto blanco, todo lo blanco, fíjense, todo esto es cáncer. Bastante grande, ¿no? Afuera se veía esto, y adentro se ve mucho más. Acá hay otro. Cortaron acá, y este es el cáncer. Doctor, pero es muy chiquito, ¿por qué lo sacaron? Hubieran sacado por aquí nomás. No, ya no se puede, hay que amputar. Uno hace esto, y al rato salió cáncer aquí al costado. Amputación, ¿ya? A ver si eso los controla, algunos que tienen actitudes poco cuidadas, ¿no? La histología es un carcinoma escamoso común y corriente. Y la displasia progresiva va primero afectando el tercio inferior, displasia leve, displasia moderada, displasia severa, carcinoma in situ cuando termine con todo el epitelio, y luego romperá la basal y habrá un carcinoma infiltrante. No he dicho nada nuevo, todo esto lo vimos en patología general. Y echará raíces en profundidad. Y es el típico carcinoma. Y dará metástasis, ¿no? Y la vida se acortará bastante. Y creo que es el último slide. Ah, no, todavía no. Este es otro dibujo de su néter. Fíjense qué feo, ¿no? Cáncer de pene, sin tratamiento, metástasis en nódulos linfáticos regionales, inguinales, y con toda seguridad también en otro sitio. Un pene completamente deformado, ¿no? Hay que amputar. Pero así, con ese tamaño, así lo amputen, ya no hay mucho que hacer, ¿no? Bien, entonces ahí llegamos al final, ¿ya? Le quedan unos 15 minutos, 14 minutos para que estiren las piernas y entren a sus siguientes clases y la tienen. Yo tengo una en 14 minutos. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto intentaré responderla. Recuerden que la clase está colgada. Sí, ¿alguien? ¿Qué les parece? Bueno, parece que no. La clase estuvo colgada hace como 3 semanas ahí, para que la tengan. Y bueno, pues entonces aprovecho para despedirme. Esta es la última clase teórica que hago con ustedes. Ya no los vuelvo a ver. Con suerte, de pronto, al terminar su carrera, a veces hacen repasos, cosas. A veces me invitan, ahí estoy, no hay problema. Si sigo vivo, por supuesto. Y quiero desearles de corazón a todos ustedes que por favor estudien mucho y sean buenos médicos para que cuando yo me enferme ustedes puedan curarme, ¿ya? Cuídense, un abrazo. Chao. Hola. La doctora Melissa me Gracias, doctor. Gracias a ustedes, ha sido un gusto conocerlos de verdad. Ustedes son, Gracias, como siempre, doctor. una promoción genial. Cuídense. Ya, a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Nos Chao. vemos en Lago. Ah, seguro que sí, con toda seguridad. Cuídense. Chao. Chao, chao.